Bien, voy a hacer una presentación breve, pero quiero aportar una visión, digamos, sistémica del problema que tenemos encima de la mesa. Ese es el título de la presentación, un enfoque sistémico relacionado con el uso del agua, la agricultura, la alimentación, y un enfoque sistémico pues tiene que tener, en mi opinión, tres aspectos. Uno, las fronteras planetarias, un concepto del que ya se viene hablando desde hace más de 10 años, los objetivos de desarrollo sostenible y la gobernanza global. En cuanto a las fronteras planetarias, pues es evidente que ya están bastante documentadas en qué aspectos de estas fronteras la humanidad ya las ha sobrepasado, en cuáles otras no se está tan cerca de esas fronteras o en cuáles otras nos estamos aproximando. El concepto de frontera, los especialistas lo han definido como aquella situación del planeta a partir del cual se entra en una posibilidad de un equilibrio del sistema de clima inestable que podría dar lugar a un cambio de funcionamiento importante que produciría cambios en el clima irreversibles. Se habla de irreversibilidad cuando se habla del rebasamiento de esas fronteras. Los objetivos de desarrollo sostenible todos lo conocen. Mi aportación aquí es pensar que no hay una solución parcial al problema del agua o la alimentación si no se soluciona el problema del género, si no se soluciona el problema de la salud, si no se soluciona el problema de la educación. Es decir, estoy incidiendo en que ese enfoque global tiene que tener en cuenta no solo los objetivos de producción, de sostenibilidad, como la hemos definido hasta hace poco tiempo, sino que también tiene que tener en cuenta aspectos de la sociedad del mundo. Y por último, la gobernanza. Ese esquema que tiene ahí, que no me voy a detener, es una descripción de la gobernanza de la agricultura en el mundo y las diferentes alianzas que se han formado en las negociaciones del marco global de la agricultura, de la Organización Mundial de Comercio, y la dificultad, quiero resaltar aquí la dificultad de alcanzar un acuerdo en aspectos básicos como es el comercio, como es la utilización de instrumentos de control en frontera, de las exportaciones, de las importaciones, y esto es un aspecto esencial. Bueno, ¿qué es lo que mueve la producción de alimentos? Pues la producción de alimentos la mueve, en mi opinión, la demanda de alimentos. Y la demanda de alimentos depende de esas cosas, de las preferencias y los gustos y la cultura de las personas, de los precios y del ingreso, de la renta disponible y de los aspectos de oferta y logísticos. A esto me estoy refiriendo también, no solamente es producir, es llevar los alimentos a donde las personas los pueden adquirir, los pueden comprar. Por lo tanto, lo que la humanidad demanda, y demanda desde una óptica de capacidad de pagar, es lo que se produce. Y eso se puede ver en estos dos gráficos. En el de la izquierda se ve la producción de alimentos y la utilización doméstica, y a la derecha las exportaciones y las importaciones. Como es lógico, ambas tienen que coincidir, pero lo que sí se ve claro es que la humanidad va produciendo toda aquella cantidad de productos que se van demandando. Y no sabemos dónde está el límite, pero es evidente que esa realidad existe, que el planeta es capaz de producir lo que las personas somos capaces de comprar. Bien. Se ha hablado de la escasez de agua. Es evidente también que la agricultura tal cual la vemos hoy, pues es una agricultura globalizada. Que es globalizada quiere decir que hay una gran cantidad de calorías que se producen, calorías alimentarias que se producen y que son intercambiadas en el comercio internacional. Bueno, pues asociado a ese comercio internacional de materias primas está el comercio de agua virtual. El comercio de agua virtual es el concepto sencillo de definir cuánta agua es necesaria para producir determinados productos y, al intercambiar esos productos, cuánta agua virtual va asociada a ese comercio internacional. Bien, hoy en día, como pueden ver, el mundo se ha globalizado de tal forma que la cantidad de agua virtual que se mueve a través del comercio alimentario, y ahí tienen las plantas, productos que aquí en el gráfico aparecen como de lujo, estamos hablando del café, del cacao, una gran cantidad también, y aquí tenemos productos animales. El mundo ahora mismo, a día de hoy, mueve cada año 2,6 billones de metros cúbicos en
comercio de agua virtual y que, para que se hagan una idea, eso equivale a 100 veces la cantidad de agua que se utiliza en España. Es decir, que el volumen de agua que se intercambia virtualmente equivale a 100 veces la cantidad de agua que se utiliza en España, más o menos, aproximadamente. Por lo tanto, la escasez de agua de ciertos países, como ha comentado el profesor Lamo de Espinosa, pues la estamos resolviendo, la humanidad la está resolviendo a través de ese comercio de agua virtual, donde es verdaderamente sencillo, porque también, recordando el gráfico que puso el doctor Castro, pues, por ejemplo, 1 kilo de trigo exige 1 metro cúbico de agua, 1000 litros de agua. Por lo tanto, cada vez que se mueve, se intercambia 1 kilo de trigo, pues se está intercambiando virtualmente 1 metro cúbico de agua. Bien, razones para ser optimistas frente al futuro. El título de la conferencia es Construyamos un mañana. Muy bien. Yo voy a aportar un dato que he encontrado esta semana. La mitad de la humanidad a final de este año va a estar conectada a Internet. ¿Vale? Eso es un hecho importantísimo. ¿Qué implica todo eso? Implica enormes posibilidades de aplicar todo lo que es la inteligencia artificial y los sistemas de información y tecnología a la producción de alimentos, a la nutrición, a la reducción del desperdicio de alimentos en la cadena de valor, utilizando técnicas como blockchain y muchas otras tecnologías, los sistemas de agricultura de precisión, etcétera, etcétera, y también algo que llamamos el bioculturalismo, esa posibilidad de comprar productos en Internet que de alguna forma estén más próximos al lugar de consumo o que tengan una componente diferente, y eso es posible precisamente por todo esto que hay aquí. Bien, por lo tanto, la agricultura e industria 4.0 realmente es el camino mediante el cual la humanidad puede resolver el reto tecnológico. El profesor Lamo de Espinosa hacía comparecer a la tecnología, y yo creo que la tecnología ya está compareciendo, como les mostraré a continuación, para producir alimentos cada vez más sostenibles, cada vez más precisos, con las técnicas también de nutrición de precisión, y eso también puede producir cambios o revertir cambios en las prácticas alimentarias, en los hábitos alimentarios que estamos viendo, que van, como se mostrará en las mesas tercera y cuarta de la mañana, en una trayectoria verdaderamente preocupante y peligrosa. Muy bien. Voy a presentarles simplemente la importancia. Este es un artículo que se ha publicado muy recientemente en Nature. Uno de sus coautores es un investigador del CEGRAN, Luis Azaleta, donde dice, ¿cuál es la solución para resolver los gases de efecto invernadero en el 2050? Pues fundamentalmente el cambio en las dietas, la dieta flexitaria o esta dieta mixta, o el problema del uso de la tierra. Y aquí tenemos estos indicadores fundamentales: uso del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de la tierra, aplicaciones de nitrógeno, fósforo, y las diferentes soluciones, cómo aportan las diferentes estrategias a resolver esta cuestión. Tenemos escenarios socioeconómicos de reducción de la población o de aumento del ingreso, que fíjense lo poco que aportan, según estos autores. El cambio en las dietas, muy importante para la reducción de las emisiones, y moderadamente importante para el tema del uso de la tierra, el uso del agua, etcétera, y lo que es muy importante, la tecnología como solución clave para abordar el reto del 2050, el reto de producir un 60% más. Es la tecnología realmente donde está la solución, según estos autores. También muy importante reducir el desperdicio, los desechos o esa parte que no se aprovecha de la alimentación. Bien, otra razón para ser optimistas es el caso de Etiopía. Nosotros estuvimos trabajando en Etiopía hace un par de años, y pues aquí ven el aumento de la producción en Etiopía, la producción agraria, en solamente 10 años o menos. ¿Y qué es lo que ha producido esos aumentos? Pues fundamentalmente el uso de semillas selectas, los servicios de extensión agraria y el crédito a los agricultores. Prácticamente las tres medidas son las que explican este boom de la agricultura etíope, que ha sin duda más que duplicado la producción en muy poquito tiempo. Bueno, estos cambios disruptivos, la agricultura de factoría, no quiero hablar de eso, pero indudablemente está también encima de la mesa, las fuentes alternativas de proteína, la precisión, la nutrición de precisión, los problemas están identificados, las soluciones se conocen. Muy bien, para terminar, ¿qué razones hay para ser algo pesimista? Muy bien.
En cuanto a los hábitos alimentarios, encontré otro dato muy interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de las personas en tratamientos médicos no siguen el tratamiento médico. Por lo tanto, si pensamos en la obesidad y en qué solución tiene que afrontar cada persona en una situación de sobrepeso y cómo tiene que abordar esa situación para no estar en sobrepeso, pensemos que esto es una realidad. Personas enfermas que no siguen el tratamiento que les dice el médico, la mitad de la población. Por lo tanto, eso es preocupante. La industria alimentaria, yo aquí he llamado Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por un lado tiene una enorme importancia, un enorme impacto, pero lógicamente tienen que vender productos, tienen que desarrollar tecnologías, pero es evidente que no está claro que todos los productos que las grandes industrias alimentarias están poniendo a disposición de los consumidores en los supermercados sean necesariamente los mejores para alimentarnos, y eso lo dejo ahí, pero creo que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. El cambio climático, la inversión en agricultura no es la inversión más rentable que puede pensar un fondo de inversiones, un banco. El capital no está especialmente interesado en producir mejor o desarrollar tecnologías, o al menos en la medida en que sería necesario. Y una cosa muy importante es la gobernanza del agua, la política del agua es muy débil todavía, es muy frágil en la mayoría de los países que están sufriendo el boom de las exportaciones agrarias. Estamos hablando de Asia, estamos hablando de América Latina todavía con unas estructuras y unas políticas de agua todavía débiles. Y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de diversidad alimentaria. Muy bien. Por eso, razones para ser pesimistas, todavía hay un 22% de niños que nacen con retrasos alimentarios. Estamos hablando de un 22, más de 1 de cada 5. Y el tema de la obesidad, o, por ejemplo, mujeres con anemia en el embarazo, ha aumentado. Es increíble, pero ha aumentado y lo tienen 32%, según la FAO, en el último, mujeres gestantes con problemas de anemia, 1 de cada 3, y la obesidad en los adultos, como se ha mencionado, en franca, gradual, pero aumento, son razones para estar muy preocupantes. Por tanto, ha habido reducción todavía en el porcentaje de la prevalencia de niños con retrasos, pero todavía es muy, muy elevado, y como digo, el tema de la anemia en mujeres o el tema de la obesidad. Muy bien, para concluir, necesitamos un enfoque sistémico. Es un enfoque mucho más complejo de analizar, no hay una solución específica que diga, vaya a resolver, tenemos que verlo todo en conjunto, porque si no perdemos alguna vertiente o perdemos algún flanco importante, entonces la solución no la vamos a encontrar. Los mercados y los precios cuentan muchísimo a la hora de qué se produce, qué se demanda. Indudablemente eso es algo que ya está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. El papel de los gobiernos es esencial, muy, muy importante. La globalización, clave para asegurar la seguridad alimentaria, clave, no podemos prescindir de ella, pero también la seguridad del agua. Pero eso, indudablemente, la globalización amenaza la sostenibilidad de los recursos en los países que tienen, como he dicho antes, una gobernanza del agua débil, y también hace que las dietas, como la FAO nos ha mostrado, las dietas sean menos diversas y, por lo tanto, el problema de la obesidad se agrave por una forma de alimentarse que no es la recomendada. Y la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu interesante intervención, relacionada pues siempre con el tema del agua virtual, que ha sido el mayor experto que hay aquí en España sobre este asunto. Y luego también las referencias que has hecho al desperdicio alimentario y finalmente a la malnutrición. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues el objetivo número 2, lo que pretende es acabar con el hambre en el mundo, es decir, conseguir el hambre cero para el año 2030, y reducir las distintas formas de malnutrición, y en tanto que el objetivo pues, número 6 está relacionado con la gestión sostenible del agua. Es importante que en este enfoque sistémico, según Alberto, pues se relacionen estos dos aspectos, porque lo que sí conviene tener en cuenta es que la obesidad tal vez sea uno de los mayores epidemias del siglo XXI, según dice pues, el director general de la FAO. Y en ese sentido, pues lo que puede ocurrir es que va a haber más obesos que hambrientos. Y esto pues será una situación particular que habrá que abordar. Muy bien. Bueno, pues tenemos tiempo para coloquio. Entonces, ¿quieren ustedes
pues hacer algunos comentarios, aclaraciones, o primeramente los ponentes. Los ponentes tienen la palabra para plantear cuestiones. ¿Vosotros queréis? No. A ver quién. ¿Tenéis? ¿Hay altavoz? Si no, pues usamos el... Por favor, identificaros primero. Soy José Ramón Conde, profesor del Departamento de Producción Vegetal de esta escuela. Con respecto a la producción de alimentos y al suministro de ellos al conjunto de la humanidad, quería comentar una cuestión. En general, siempre somos relativamente pesimistas y se muestran las preocupaciones sobre ello. Pero atendiendo a las cifras que acabo de escuchar aquí, ahora se estima que la cantidad de personas malnutridas en el mundo son 800 millones con respecto a un total de 7.600. Eso supone un poquito más de un 10%. Por el contrario, si no recuerdo mal, porque no he revisado las cifras antes de venir aquí, a finales del siglo XX las cifras que proporcionaba la FAO eran de 1.100 millones o 1.100 millones de habitantes sobre una cantidad total de habitantes en el mundo de 6.900, que era un 15% de la población mundial. De manera que lo que esto significa, entiendo, desde finales del siglo XX hasta este momento, es que el hambre, la desnutrición, ha sido reducida. Y supongo que habrá sido en un contexto en el que, por otro lado, se ha producido una mejora de la dieta con el incremento de la población urbana que está teniendo lugar en el mundo. Entonces, yo creo que también hay motivos para ser optimistas y tener en cuenta que, en general, la agricultura, con la forma en la que se desarrolla actualmente, pues está respondiendo al reto, ¿no? Muy rápido. Creo que Alberto mostró uno de los gráficos en que la tendencia a la baja de la desnutrición de los niños. Nosotros hablamos de malnutrición a los dos extremos, tanto el tema de falta de comida, de alimentos, como el problema de sobrepeso y obesidad. Nos ha preocupado que en los últimos años esa tendencia a la baja ha parado. Veníamos bajando de 15, 14, habíamos llegado al 11% y pensábamos que iba a seguir hacia la baja. Eso no está sucediendo. Lo que sí está sucediendo es que el otro extremo, el tema de sobrepeso y obesidad, va subiendo en todo el mundo. Particularmente crítico en islas y pequeños estados insulares, pero en lugares que tradicionalmente hemos considerado vacunados contra eso, en Asia, como China, Japón y tal, la pandemia se ve también en los niños, un problema de malnutrición por exceso y de una dieta equivocada, a veces en cantidad y a veces en contenido de nutrición. Sí, quisiera añadir un comentario. El ODS 2 de la Agenda 2030 lo que pretende es acabar con el hambre y las distintas formas de malnutrición en un contexto de producción de alimentos sostenible. Pero la malnutrición afecta tanto a los que tienen hambre como a los obesos. Y luego también hay un sector importante que es lo que se llama el hambre aguda, que es el desequilibrio en micronutrientes. Alberto Garrido ha hecho la referencia al déficit de hierro y que el 30 y tantos % de las mujeres en edad fértil tienen anemia y eso tiene unas consecuencias pues tremendas desde el punto de vista de la gestación y los 2 primeros años de crianza de los bebés, ¿no? El programa de los 1000 días de Naciones Unidas pues precisamente lo que pretende pues es corregir esto. Y efectivamente, claro, es que desde 1990, cuando había esa cifra de 1000 y pico millones de hambrientos, claro, había mucho menos población. Es que aquí el escenario es que el crecimiento de la población es enorme. Es que aquí se está creciendo casi a 90 millones de personas netas, 80 personas
millones de personas netas por año. Y eso, pues claro, condiciona. Una cosa son las cifras absolutas y otra cosa son las relativas. En las relativas ha habido una mejora importante desde el punto de vista de la reducción del hambre. Pero lo que pasa es que en los 3 últimos años, pues por los conflictos y por el cambio climático y un poco por desaceleración de la economía, pues lo que ha ocurrido es que ha subido el número de hambrientos, pues en los 3 últimos años ha subido 40 millones. Estaba en 770 millones, desde 780 y ahora pues estamos hablando de 820. No, ¿podría, por favor, intervenir? Pues Sí, buenos días. Roberto Parra y soy ingeniero de esta universidad. Mi pregunta hacia la mesa era sobre una paradoja que yo veo, una inconsistencia, y saber cuál era la opinión de la mesa al respecto. En la exposición de Alberto Garrido se nos ha hablado mucho, pues, del papel que puede jugar, nadie lo duda, la tecnología en todo esto. En la presentación inicial de Jaime Lamo Espinosa fue muy concreto hablando de algunas de esas tecnologías, la mejora genética de las variedades a través de bioingeniería, ingeniería genética en general. Y la pregunta que quiero hacer es que, por otro lado, una vez dicho esto, por otro lado, la FAO, hay aquí algún representante, habla mucho de la necesidad de potenciar lo que se llama agricultura ecológica, que en la mente de muchas personas, o no sé si de todas, pues hay una correlación completa entre esto y la agricultura de sello ecológico, que entiendo que por definición deja la tecnología a un lado, porque en su corazón, en su seno, está el hecho de que no se pueden utilizar insumos de tecnología. Es decir, cualquier molécula que ha sintetizado el hombre ya no puede ser un insumo agrario, ni un pesticida porque tiene que ser naturales, ni un fertilizante porque tiene que ser naturales, ni un herbicida. Entonces, quería preguntar a la mesa, pues, cómo se gestiona esta aparente contradicción del impulso que parece que se quiere dar a agricultura agroecológica, que en su respaldo del sello bioecoorgánico, pues está la antitecnología desde este punto de vista, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor. Blanca Parga, profesora del Departamento de Arquitectura, Construcciones Navales y Sistemas Oceánicos. Quería pedir a la mesa que hiciera algún comentario sobre las tesis de una serie de científicos respecto a las predicciones de cambio climático. Me refiero a Lindzen y una serie de científicos de primer nivel que han puesto en tela de juicio estas predicciones, en concreto respecto de los modelos que predicen la evolución del cambio climático. Parece ser que hay un único laboratorio en Inglaterra que es capaz de hacer estas predicciones y que para las predicciones utiliza parcelas de 250 kilómetros cuadrados, con lo cual, por poner el caso de España, la hipótesis de partida para estas predicciones son que el clima de Finisterre sería idéntico al clima de la zona de la Maragatería, lo cual es una hipótesis rechazable. Entonces, me gustaría, es el grupo de científicos que ha pedido a todos los gobiernos del mundo, y en concreto a los Estados Unidos, que se retiren del Acuerdo de París, porque las predicciones son erróneas. Entonces, me gustaría algún comentario sobre esto. ¿Alguna intervención más? Sí. Soy Francisco Ayuba, yo soy profesor también de esta escuela, del Departamento de Ingeniería Agroforestal. Yo quería también algún comentario, porque ha salido muy de pasada, claro, no se pueden detener en detalles, sobre el tema de la escasez del agua y sobre todo el agua potable, porque la escasez de energía parece que es una preocupación mundial, el final del petróleo,
Pero claro, la escasez de agua y cómo se puede solventar eso, porque energías podemos encontrar algunas alternativas a la falta de petróleo, pero ¿qué alternativas hay a la falta de agua? ¿Qué sucede cuando no tenemos agua suficiente? Y también sobre la competencia que puede haber en el futuro entre el agua destinada a la agricultura y el agua destinada al consumo humano. Quieren comienzo y los colegas pueden agregar. FAO promueve una variedad de opciones. Hace unos años un grupo trabajó muy fuerte el tema de agricultura orgánica, otro grupo el de agricultura ecológica, otro grupo el de lo que se llama agricultura inteligente para el clima. Y hemos concluido que no hay una receta universal, varía mucho la posibilidad de uso según la escala del país, la tecnología, el nivel de desarrollo, y FAO responde a la demanda de los países, y cuando los países nos consultan le damos lo mejor de la información disponible, y esencialmente damos todos los pros y los contras que podemos. En el mismo sentido, en el tema de las mediciones y protecciones, yo terminé mi doctorado allá por los años 90, y en aquella época conocí al premio Nobel Mario Molina de México, que fue quien proyectó los agujeros de la capa de ozono. Y le dije, Mario, hay esta discusión entre científicos. Y me dijo más o menos así: usted está terminando un doctorado. Cuando usted revisa la literatura completa, sabe que se encontrará de cada 100, 3 o 4 que contradicen al resto, y en el 97% restante, una gama de opiniones. Esa es su tarea. Pero puedo decirte, me dijo, que la información disponible para el cambio climático supera por mucho la calidad y la certidumbre de la que tuvimos cuando hicimos los pronósticos de los agujeros de la capa de ozono. Esos, al final de los 90, por ahí. Han pasado 20 años y yo solo veo aumentar el número de científicos que coinciden, unos desde la perspectiva biológica, otros desde la perspectiva de la geología, otros de la medicina, en que la tendencia de que estamos viviendo un cambio climático es basada en datos cada vez más innegable. Habrá 2 o 3% y uno u otro presidente, ¿verdad? Yo oí personalmente a un presidente decir: mi tío era profesor de ciencias en MIT. Me llamó la atención porque mi esposa es graduada de MIT y les hablaré luego. Y dijo, literalmente, lo oí: creo que la ciencia circula en mis venas. Y por tanto, no creo en lo que están diciendo los científicos. Yo creo diferente. Y hace 20 años había oído a otro presidente de otro país grande decir, qué dicha que viene el cambio climático. Vamos a sembrar zanahorias en Siberia. Y cuando alguien le dijo, se está pareciendo al presidente en ese entonces de los Estados Unidos, que era el presidente Bush, y tal, y la Academia de Ciencias de ese país le dijo, no coincide con nuestros análisis, ese presidente rectificó y dijo, bueno, se podrán sembrar zanahorias, pero no pensé en los mosquitos tropicales, ¿verdad?, que comienzan a aparecer en Europa, o en Nueva York, o en Boston, ¿verdad?, con malaria, con chikungunya, con dengue, como otras expresiones del cambio climático. Entonces, creo que siempre habrá gente que piensa en la teoría de la conspiración y tal, ¿verdad? Yo, como americano y costarricense, todavía no entiendo bien cuando veo que hay erupción de sarampión en Europa, ¿verdad? Y que ha vuelto a crecer el tema de la gente que es negacionista con la eficacia de las vacunas.
no me coinciden los datos y lo que veo en la realidad, pero existe, y hay una erupción de sarampión en Europa otra vez. Finalmente, en el tema de la escasez del agua, esta botella de agua vale aproximadamente, ¿qué? ¿Medio euro? Un euro, ¿verdad? Hagan el análisis de cuánto les cuesta el equivalente de agua de la que llega en la tubería. Yo la hice hace poco para Italia, 1000 veces de diferencia. O sea, esta es 1000 veces más cara que la que llega por la tubería. 1000 veces, no 100 o 10, 1000 veces más cara. ¿Y cuál es la diferencia de calidad de esta agua con la que nos llega por la tubería? O de color, o de olor, o de... ¿Cuál es la gran diferencia para que cueste 1000 veces más? Percepción, transportabilidad, y la gente que dice, me parece justo que valga un euro, es poco. Y si a la misma persona le pregunta, paga 20 euros y se lo voy a subir a 25, hay una explosión social. Entonces, yo creo que lo que va a pasar con el agua es que los diferentes usos y calidades del agua va a ir cambiando, ¿verdad? La señal, y que esa escasez se va a señalar en los precios. En agricultura, así como dije que esta vale 1000 veces, en agricultura el costo del agua es casi cero, ¿verdad? Es con el costo del transporte, de la infraestructura, y usa el 70% del agua. Creo que el trasvase de parte de esa agua al sector urbano va a forzar a que haya un reanálisis y una reconsideración de los precios. Gracias. I have a few comments on the questions that have been put in place. At IFAD, we look at promoting sustainable and resilient food and nutrition security systems. And like has been said by FAO, there are multiple ways of achieving this position. And we also recognize, as we work in rural areas, especially in Africa, that the gap between current production levels and average world production levels for most of the food crops is still very big, even without talking about any genetically modified crops. So there is a real opportunity to increase production and productivity, especially in Africa, where, for example, for maize, it's around 1.5, 1.8 tons per hectare, when the world average is around about 5 tons per hectare. Now, focusing on investments that allow us to increase that production and productivity will go a long way in alleviating this food shortage. And now, where is that investment coming from? It is coming from making more labor efficient systems. It's coming from increased water supply and water management. It's coming from increased nutrition management for the crops, which can easily be done without on the current genetics at the moment. So our focus on rural areas, which I think will also be very difficult for them to get any genetically modified cropping, is to focus on improving their current agricultural practices because of this opportunity that is there. Now, when it comes to the balance between drinking water and agricultural water, this is a very critical issue in most of the watershed that we work in. Now, we think that the two are complementary, and we need to essentially look at them not being in competition. So the systems we try to finance are ones that promote the use of water for domestic and then using it also for agriculture, so that you don't necessarily put the two into conflict, because it is very much possible to have water used for domestic and then also for agriculture. In most cases, you would see that most of the water that is demanded for drinking water is really in high competition with urban areas. And in actual fact, one of the biggest competitors for water is for energy production rather than for drinking itself. And so looking at them and trying to do integrated systems
where you look at water as a continuum and as a system that is integrated, will alleviate this seemingly conflict, because there is no alternative to drinking water. So we have to have drinking water as a priority, and then water for agriculture, which can actually use what is now referred to as wastewater, which we should not really consider as wastewater. It's not waste, as much as possible. Thank you. Muy brevemente, contestando a la pregunta del profesor Ayuga. Muy poco tiempo, sí. Problema de escasez de agua potable, infraestructuras, regeneración del agua, pero yo creo que la cuestión es infraestructuras, sabemos lo que cuesta y eso está perfectamente definido y cómo se ha de hacer, y donde hay falta de agua potable es porque no hay infraestructuras. Yo creo que es casi tan básico como eso. Problema de regeneración es un problema de falta de tratamiento de aguas residuales, que es el gran problema, saneamiento. Y en cuanto a la competencia entre usos, pues yo creo que si estudiamos el caso de España, pues ahí tenemos las respuestas, porque competencia de usos entre urbanos y agrarios en España los tenemos en la mayoría de las cuencas, y tenemos un marco de reparto que es flexible y que se adapta a la situación del clima. Por lo tanto, pues no presenta mucho problema, entre otras cosas porque el agua virtual permite suplir la falta de producción de alimentos de una forma muy barata. Recordemos, 1 kilo de trigo importado son 1000 litros de agua que no hay que gastar. Por lo tanto, con ese planteamiento no debe ser un problema, como no lo es ahora en España, la competencia entre los usos urbanos y los usos agrarios, porque siempre estarán los usos urbanos por delante. Queda por contestar una pregunta importante sobre la tecnología, pero es que no tenemos mucho tiempo. De todas formas, lo que yo quiero decir, o por lo menos poner de manifiesto, que la tecnología y la ingeniería, desde el punto de vista de la producción agraria, no solo es poner más o menos fertilizantes orgánicos o más o menos insecticidas, sino que hay mucho conocimiento y mucha ingeniería y mucha tecnología en el conjunto de la producción agraria. En fin, esto daría tema para un seminario. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los participantes, a los que han planteado cuestiones y bueno, pues yo creo que más o menos hemos cumplido en el tiempo previsto para la jornada. Muchas gracias.